Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos a una sesión. Hoy vamos a cambiarle un poquito al orden de las cosas que hemos trabajado, pues algunos se han estado uniendo demasiado tarde, ya media hora después. Entonces, quizá por toda la temática que trabajamos primero, entonces hoy vamos a darle un poquito de vuelta a algunas actividades. Bien, el tema de hoy entonces son registros y controles que se utilizan en un centro educativo. Obviamente hay varios. Lo mismo que hemos visto antes, ¿verdad? Aquí vamos a ver solo algunas de las que considero o se consideran más importantes y por eso se agregaron en la guía programática. Vamos a ver entonces estos que aparecen en esta gráfica. El primero es la ficha de registro de alumnos. ¿Qué es la ficha de registro de alumnos? Bueno, primero tendríamos que saber que es algo importante tener un registro con los datos de cada estudiante. Yo no sé para los que trabajan en educación si utilizan al momento de inscribir al estudiante una hoja en la que registran sus datos, no una hoja de compromiso, porque algunos lo que hacen también es una hoja de compromiso. Va el nombre del estudiante, el nombre del papá y la firma de los dos donde se comprometen prácticamente a comportarse bien dentro del centro educativo. Eso vendría a ser un respaldo más para situaciones disciplinarias. Sin embargo, la ficha de registro del estudiante debe llevar los datos tanto del estudiante como del padre de familia. ¿Para qué sirve esto? Esto nos puede servir para casos de emergencia. Por ejemplo, el estudiante se desmayó. Y ahora, ¿a quién le va a preguntar usted cuál es el número de su papá o de su mamá para llamar a papá o mamá? Entonces, es importante para algún tipo de emergencia. También a nosotros en algún establecimiento donde trabajé antes, nos servía para llamar al papá e informarle que el papá no llegaba, que el hijo no llegaba. Tuvimos el caso de un estudiante que se ausentó cerca de un mes y la mamá ni sabía. Entonces nos dio curiosidad. Nosotros creímos que se había retirado el estudiante, que se había ido a estudiar a otro lado, que se había ido a vivir a otro lado. Pues no teníamos claro, pero nos imaginábamos que el estudiante y su familia pues tenían conocimiento. Entonces en una de esas, para la verificación de los estudiantes en el CIRE, pues dijimos, bueno, estemos seguros de si el estudiante va a seguir o no. Y se buscó el número de teléfono de los papás. En este caso solo era mamá, entonces se llamó a la mamá y se le preguntó que qué había pasado con el estudiante. La sorpresa fue que el estudiante salía de su casa con el uniforme a la hora de que supuestamente tenía que salir para ir a clases y regresaba después de las 6, que era la hora que regresaba comúnmente cuando iba a clases. Entonces, imagínense la importancia de tener los datos para comunicarse con padre de familia, de lo contrario nunca hubiéramos sabido. Pues se llamó a la mamá, se hizo un convenio para que pudiera continuar estudiando el muchacho. Sin embargo, pues él continúa en sus mismas andadas, pero esta vez la mamá ya lo había controlado. Ya sabía que el muchacho no estaba llegando porque de vez en cuando llegaba la mamá o de vez en cuando incluso seguía al muchacho para verificar que realmente entrara al instituto. Entonces, importante. O para hacer citaciones, ¿verdad? En los casos de disciplina que resolvieron en la semana anterior, tenían también citaciones. Decían, se va a hacer un acta, se va a suscribir un acta y se va a mandar a llamar a papá y a mamá. Entonces, para eso también sirve. Imagínense, hay algunos estudiantes que salen vivos, no digo que todos, pero sí algunos que dicen, mire, deme el número de teléfono de su mamá porque acaba de cometer un acto de indisciplina, entonces vamos a llamar a su papá, deme el número, y ellos se inventan cualquier número. O le dan un número que saben ellos que ya está inactivo. Entonces, cuestiones así deben ser previstas desde el momento de la inscripción. Para eso es bueno tener una ficha de registro de alumnos, que debe ser alumno por alumno. En algunos casos hasta se incluye una fotografía. Entonces, ¿qué datos debe incluir la hoja de registro de alumnos? Encontramos primero pues, los datos personales del estudiante, nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, etc.
también sirve a veces para mantener al día un registro en el que podamos encontrar cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos en nuestro instituto. Cuántas personas con edad de 12 años están estudiando en primero básico, cuántas de 13 años en primero básico, etc. Entonces, todo eso nos ayuda a tener este registro o una base de datos posteriormente a tener el registro o la ficha de estudiantes. Otros datos que debemos incluir en la ficha de registro de estudiantes es datos educativos. Hablamos de código personal, grado, sección a la que pertenece y alguno otro que se nos ocurra. Los que anoté aquí son solo datos generales. Obviamente se puede sustentar mejor, se le puede agregar más datos. Luego tenemos información acerca de los padres, nombre de los padres, el CUI. Principalmente a nosotros en el instituto nos ha servido, o en los institutos anteriores donde he trabajado nos ha servido para verificar que realmente sea el papá mamá o encargado, quien está yendo a recibir el registro de resultados o las notas trimestrales o bimestrales. Esto porque a veces los muchachos salen tan mal que prefieren pagarle a un vecino o a un amigo mayor para que vaya y recoja las calificaciones del estudiante y el papá nunca se enteró que se entregaron calificaciones o cómo va el estudiante. Entonces también es importante, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacíamos era imprimir el nombre del papá, mamá y el CUI y les pedimos siempre su DPI para verificar que sea realmente la persona que está llegando. Entonces nos ayuda mucho. Números de teléfono igual de los papás, como les decía, los llamamos. Incluso cuando es necesario en la entrega de calificaciones, cuando el caso como que no es muy creíble, llamamos, pero del número que nosotros tenemos, no del número que nos va a dar el alumno, porque nos pueden jugar la vuelta. Nos puede servir la dirección para tener una idea de dónde tenemos ubicados a nuestros estudiantes y principalmente también en qué laboran. Es importante tener este dato, pues, por ejemplo, ahorita con la pandemia que todos están estudiando en casa, tenemos más o menos, o tendríamos que tener, lamentablemente yo llegué un poquito después a este instituto donde estoy ahora, después de las inscripciones, entonces tendrían que tener un registro para saber este estudiante si puede tener el apoyo de papá o de mamá, porque lamentablemente en el área rural pues muy pocos realmente se han esforzado por estudiar de los papás, ¿verdad? Entonces los alumnos prácticamente están trabajando solos. Entonces, para eso también nos puede servir la escolaridad. Luego tenemos algunos otros datos como es el establecimiento de donde egresó el año anterior. Pareciera ser un dato irrelevante, pero nos ayuda a tener un registro de más o menos qué centros educativos son aquellos que están, digamos, egresando con un perfil adecuado al que nosotros esperamos. No digo que estén sacando buenos alumnos o malos alumnos, definitivamente eso no lo voy a clasificar yo. Simplemente voy a comparar el perfil que estoy esperando yo recibir con el perfil que ellos están egresando. Hace algunos años, con la cooperación alemana, se logró hacer una red educativa que abarcaba las diferentes escuelas que sustentaban al Instituto Básico, el Instituto Diversificado, para tener un PEC, un proyecto educativo comunitario, de manera que todos pudieran trabajar sobre una misma línea. Pues algo de esto podría servirnos también, tener un registro de qué centros educativos sustentan a nuestro instituto, de qué escuelas vienen los alumnos. Y por último, algo también muy importante es una referencia, más o menos un historial médico. Si padece alguna enfermedad crónica, si padece de alergias constantes, a qué tiene alergia, debería ser algo importante en nuestros registros del centro educativo. Segundo, la ficha del registro del personal. También es importante tener un registro del personal del que nosotros tenemos a cargo, porque en algún momento, los docentes nosotros vamos a requerir
algún cierto de información personal. Pues, por ejemplo, de supervisión nos dice, miren, envíenos el DPI, NIT e IX de sus docentes, o envíenos el número de contrato y el acuerdo por el que fueron contratados este año. Envíenos su dirección de correo electrónico y teléfono. Y ahorita acabo de ver una falta de ortografía, perdón, direcciones no lleva tilde, pero bueno. Entonces, toda esa información nos puede servir para mantener dentro de nuestro poder y de manera que no tengamos que ir con cada docente y preguntarle, mire, necesito estos datos, y recolectar y tomarnos tiempo. ¿Cuál es el último título que tiene su docente? ¿Qué es lo último que estudió y que está acreditado ya? Entonces, todas esas cosas nos pueden ayudar. También puede servir para un caso de emergencia. Supóngase usted que el docente le sucedió algo en el establecimiento, pues ¿a quién o con quién comunicarse? Pues de repente usted viene y tiene el número o conoce el número de la esposa o esposo, dependiendo del caso, y perdón, solo Byron me escribe. Byron, disculpe si usted ya está en la sesión o todavía no. Bueno, si todavía no, no va a responder, pero si ya está, por favor responda. Ya le, gracias. Gracias, muy bien. Lo que pasa es que si cambio de página, les enseño a ustedes lo de Meet también. Bueno. Pero bueno, gracias entonces, ya está. Les decía entonces, de repente usted llama a esposo o esposa, dependiendo del caso, y sucede que el esposo o esposa vive muy estresado o de repente tiene una enfermedad relacionada al corazón y usted le va a dar una mala noticia y ahora ya no va a ser solo uno el que tenga que hospitalizarse, sino tengan que ser los dos. Entonces, a ese punto llegamos, ¿verdad? Entonces sería bueno también tener un número de emergencia al cual comunicarse en el momento en que suceda algún inconveniente con el trabajador. De manera que usted pueda estar seguro de decir, bueno, a esta persona sí la puedo llamar y sí puedo informarle acerca de lo que está sucediendo con toda seguridad. Les decía también, me faltaría hablar acerca del récord de empleos. También es bueno tener un récord de empleos para saber más o menos cuál ha sido la experiencia del personal que nosotros tenemos a cargo. Una cosa es los títulos y otra cosa es la experiencia que ha adquirido. Por ejemplo, en mi caso, pues yo soy pedagogo y administrador educativo. Entonces, si voy a un instituto, por ejemplo, X, digamos que este año voy y llego y le digo, mire, señor director, este año fui contratado para estar en este instituto. Y ve mi crédito académico, administrador educativo, pedagogo y administrador educativo. ¿Qué curso me puede dar si voy a un ciclo básico? Si ahí no hay cursos de administración específicamente, ¿verdad? Menos de administración educativa o pedagogía. Entonces, vamos a la otra parte entonces de decir, bueno, entonces, ¿cuál ha sido su experiencia educativa? ¿En qué niveles ha trabajado? ¿Qué cursos ha dado? ¿Cuántos años ha dado ese curso? Como para decir, bueno, si ya ha dado 4 años, por ejemplo, yo antes de llegar a hacer contrato, pues tuve experiencia laboral en un colegio dando muchos años idioma español. Entonces, cuando llegué bueno, por lo menos, más o menos ha dado varios años idioma español. Entonces, es necesario también tener este registro. Todos los registros de los que estamos mencionando ahora son registros que se van a llevar en el centro educativo. Luego tenemos la ficha de evaluación de los alumnos. Ese es otro registro que debe existir en el centro educativo. La ficha de evaluación es donde se registran los avances del estudiante. Puede ser por mes, bimestral, trimestral o dependiendo de la modalidad en que en el centro educativo se trabaje. No necesariamente es la tarjeta de calificaciones. No necesariamente, aunque algunos reducen la función de la ficha de evaluación de los alumnos con la tarjeta de calificaciones. Entonces, podríamos decir que en algunos casos sí es la tarjeta de calificaciones, pero en otros no. Porque en otros, además de tener
la calificación que obtuvo el estudiante, tiene, por ejemplo, observaciones de su comportamiento. Tiene observaciones acerca de lo que debe mejorar en el curso. No necesariamente solo el comportamiento, sino lo académico. Por ejemplo, esforzarse más en entregar hojas de trabajo. Un ejemplo, ¿verdad? Ese es el registro de evaluación de los estudiantes, pero se refiere más al aspecto evaluativo, ponderativo y en algunos casos actitudinal. La mayoría solo detalla puntos, ¿verdad? Aunque algunos, les decía, tienen apartado de observaciones, otros actitudinal. En algunos casos es una tarjeta en sí, literalmente, o una media hoja carta, digámoslo, que se dobla en dos, una tarjetita, y al estudiante o al padre de familia se le entrega al final del bimestre, él revisa en su casa, firma y luego la devuelve, y en esa misma ficha o tarjeta se va agregando el siguiente bimestre. Otros actualmente han tomado otra modalidad de decir, bueno, vamos a imprimir en media carta o en una hoja carta las tarjetas de calificaciones de este bimestre, se las entrega al padre de familia y que se las lleve. Pero nosotros también tenemos una base de datos con esa información. Entonces también es válido. En algunos casos es de vuelta, en otros no. Lo ideal es que el padre, madre o encargado esté enterado del rendimiento del estudiante, por lo cual debe ser algo periódico. Como les decía, algunos lo dan mensualmente, otros bimensual, otros trimestralmente, dependiendo de cómo se programen. Pero lo importante es que el padre de familia sepa del rendimiento de su hijo y en el centro educativo también se tenga un registro. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Porque hay casos que el papá llega hasta fin de año, solo llegó a inscribirlo y llega nuevamente hasta fin de año y perdió el estudiante. Obviamente, ¿a qué papá le va a gustar que el alumno pierda? Bueno, son pocos los papás que asimilan esa información. Decir así, bueno, pues mi hijo seguramente no cumplió con las expectativas, por eso perdió. Es raro el papá que lo vaya a decir. De hecho, me pareció muy extraño donde una señora llegó al establecimiento y su hijo había perdido 4 cursos, que es lo que se puede perder, y tener opción a recuperación, pero ella dijo, no, mi hijo se portó muy mal, mi hijo no rindió, en los otros cursos que ganó, apenas los ganó con 60, entonces va a repetir. Yo prefiero que repita. Pero como les digo, son casos excepcionales. Lo más seguro es que el papá llegue a decirle, ¿por qué perdió mi hijo? Aunque el papá no haya aparecido durante todo el año. Pero a fin de año le va a preguntar, ¿por qué perdió? Y usted no solo va a tener su nota, 4 notas al año. O sea, usted tiene que tener un registro, mire, esto se ha hecho con él, este proceso se ha llevado disciplinario, este proceso ya se le llamó a usted, se le convocó a usted por 10 veces durante el año y usted nunca vino o nunca nos respondió, etc. Entonces, esa ficha de evaluación de los alumnos es muy importante tenerla como evidencia, tanto para el padre, el alumno y el mismo centro educativo. Control de asistencia. En este caso, pues vamos a hablar del control de asistencia de alumnos y de padres, ya que los dos tienen una importancia. Lamentablemente algunos pues no le dan importancia, ¿verdad? Decir, me quita tiempo. Y otros lo agarran de excusa para decir, bueno, hoy no quiero hacer nada, voy a tomar asistencia. Entonces, Juan Pérez, ¿dónde está? Presente. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. O sea, no es porque lo quiera hacer en buena gana, sino quiere perder el tiempo, ¿verdad? Marta López, allá está. ¿Qué tal, mija? Mire, ahí me saluda su mamá. Y así van perdiendo todo el periodo, los 35 minutos, y los 35 minutos se le fueron en pasar asistencia. O sea, tampoco pues, ninguno de los extremos es bueno. No pasar asistencia o llevarse el periodo pasando asistencia, ninguna de las dos cosas es buena. Pero entonces, es un registro tanto para estudiantes como para personal. En este caso, el registro de personal, bueno, hablemos del estudiante primero. El registro de estudiante constituye un fundamento sobre la presencialidad que debe tener en las clases. Para los que leyeron el Acuerdo Ministerial 1171-2010, es decir, el de evaluación de los aprendizajes,
establece que es un requisito tener el 80% de la asistencia para tener derecho a recuperación. El problema es que muchas veces no hay un registro y entonces el estudiante, aunque haya ido solo 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, de cada semana del mes y de cada mes del año ciclo escolar, pues va a entrar a recuperación, aunque no haya estado la mayoría del tiempo en las clases, porque no se tiene un registro. La ley, como les decía, la ley es clara, es dura a veces, pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a justificar yo si un alumno no está? ¿Qué pudo haber aprendido? Si la mayoría de las cosas son presenciales, el aprendizaje es presencial. Entonces, en este caso, pues, no tiene derecho a recuperación. En el caso de los docentes, ya les explicaba un poquito antes también, en las clases anteriores hice mención de que un docente debe firmar su asistencia para verificar que está ahí presente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera planteado un caso muy bien? Bueno, creo que ese fue el primero que hice. No, ya no lo anoté. ¿Qué hubiera pasado si un docente llega a la 1, pero no se registró? Y se fue a registrar hasta la 1:30. ¿Qué va a pasar con ese docente? O sea, tiene que... Y llega, por ejemplo, no se registró y llega a autoridad educativa, ya sea auditoría, supervisión, FOSE o quienes sean, y llegan a verificar el libro de asistencia. Bueno, un compañero no está. Físicamente está, pero como ellos no van a ir clase por clase, ellos van a ver el libro. Entonces, ¿qué le dicen al director? Mire, ¿por qué no está su personal? Llamada de atención al director por no haberse percatado de esa situación. Entonces, ¿qué debe hacer el director de un maestro no llegó? Pues, primero, una de las cosas que se ha tomado por recomendación de Contraloría es, en el caso de nosotros que trabajamos y entramos a la 1 de la tarde, muy bien, usted anota su nombre y su firma, y así vamos en orden de llegada o de entrada, conforme se va registrando. Entonces, 1, el que se registra primero, 2, 3, 4, etc. Llega a la 1 de la tarde y no ha aparecido alguien, se raya el libro. Se coloca una línea prácticamente en la última línea que se utilizó. Y los que llegan abajo, o los que se anotan debajo de esa línea, se supone, o es con el supuesto, que ya están llegando tarde. Si alguien no se anotó y sí llegó puntual, incluso los 15 minutos que habla el 1500, los 15 minutos antes, pero no se registró, es como que no hubiera llegado. Pues, a esa cuestión llegamos, ¿verdad? Entonces, si aparece la línea esta que les menciono, y entonces van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasó con el docente? Entonces, ahí ya puedo justificar yo, mire, yo sé que no está o que no está registrado, estoy esperando que me dé su justificación. Porque recuerden también que el 1500 habla acerca de que uno puede dar una justificación. Muy bien. Entonces, ahí mismo dice, en caso de docentes no pueden faltar sin una justificación. Y obviamente hay ciertas justificaciones que ya están normadas. Por ejemplo, el día del cumpleaños. Totalmente justificado que no llegue, pero igual tiene que tener su respaldo, un documento que diga, bueno, yo no voy a venir porque es mi cumpleaños. Para eso ya hay una hoja de permiso en el Ministerio de Educación. Si es, por ejemplo, alguna citación con el juzgado, también hay autorizado ya el permiso. Siempre debe dejar constancias. Si es cita LIGS, tiene autorizado su permiso. Siempre debe dejar constancia. Su carnet de LIGS, donde aparece la cita que tiene, va su informe al patrono para verificar a qué hora entró y a qué hora salió y a qué hora ya debe estar en el centro educativo. Porque hay gente que va a la cita del LIGS, que la tiene a la 1 de la tarde, va a la 1, ya está afuera a las 2, pero ya no fue al instituto nunca. Entonces tampoco es justo que se desatienda a los estudiantes de esta manera. Entonces, siempre que sea justificado. En su ausencia debe tener obligatoriamente un respaldo. Lamentablemente, las
autoridades educativas han puesto mucha restricción en esta cuestión porque antes de la pandemia ya no se estaba aceptando un certificado médico, sino obligatoriamente tenía que ir al ICS. Si usted tenía algún problema por enfermedad y por eso no había llegado al ICS, tenía que haberse ido por eso no había llegado al instituto, tuvo que haberse ido al ICS a reportar su caso y que le dieran seguimiento. De lo contrario, no es una falta justificada o inasistencia justificada. Entonces, hay ausencias que ya están reguladas, como les decía, y ahí voy a tocar un poquito el tema del pacto colectivo que nos faltó hablar en la clase anterior, creo que fue el único subtema que faltó. El pacto colectivo de trabajo entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Educación norma también ciertos permisos que ya están establecidos. Por ejemplo, también si su padre o madre está hospitalizada, norma una cantidad de días, no recuerdo si son 3 o 5 en este momento, pero ahí está en el pacto colectivo, está en la carpeta que se les dio también anteriormente, hace ya, o la semana pasada, fue la semana pasada. Debe tener, como les decía antes, hora de ingreso, firma, hora de salida, firma y en algunos, bueno, no en algunos casos, sino también debe tener un espacio para observaciones. Por ejemplo, el docente les decía yo, fue al ICS a la 1 de la tarde, a la emergencia, salió a las 2 de la tarde. O sea, usted no sabe, el estudiante no ha venido el docente. ¿Qué pasó con el docente? Entonces, cuando él llega, le dice, mire, fíjese que tuve una emergencia por enfermedad, me dio una alergia, entonces tuve que ir al ICS y aquí traigo mis constancias. Entonces, usted ya hizo la línea en el libro de asistencia. Entonces, se va a anotar el docente abajo de la línea, o sea, se da a entender que llegó tarde, anota la hora que llegó, de repente llegó a las 15 horas, firma, pero usted como director, no el docente, usted como director va a venir y en observaciones va a hacer la observación de por qué llegó tarde. Cita o visita a emergencia X. Y entonces la autoridad educativa, bueno, yo no sabía que había venido, pero ya me trajo su respaldo y ahí hice la anotación. Muy bien. Luego tenemos el registro de supervisión. Este registro de supervisión, por lo que estuve buscando, no tiene mayor sustento o no es aplicable prácticamente dentro de nuestro sistema educativo, a excepción de los colegios privados, pero en el sistema público al parecer nadie usa una ficha de supervisión y no hay un modelo establecido para esta ficha de supervisión o registro de supervisión, pero consiste en un medio para evidenciar los avances según los planes de la institución. Este registro de supervisión es con un enfoque administrativo. Obviamente el docente tiene ciertas cosas que hacer en el aula que son administrativas. Entonces, por ejemplo, sus registros deben estar al día. ¿Qué ha calificado? ¿Qué no ha calificado? Esos registros de evaluación constituyen de cierta manera un registro administrativo. Entonces, eso es lo que se revisa, cosas así se revisan en la ficha de supervisión. Entonces yo puedo ir y verificar toda esta situación. ¿Qué otra cosa puedo verificar en la ficha de supervisión? ¿Cómo va el avance de mis líneas de acción de un PEI, de un plan educativo institucional? Entonces, ficha de supervisión. La mayoría no existe, como les decía, no existe, entonces simplemente las acciones de supervisión solo se registran en libros como actas o el libro de conocimientos, o incluso a veces se llega al extremo de generar un oficio para dar una instrucción relacionada a la acción de supervisar. Es decir, yo fui a verificar que el docente tenía que organizar un grupo de canto, por ejemplo, en el instituto y no lo ha hecho, entonces vengo yo y ya de una vez paso al oficio para decirle al docente que sí o sí tiene que hacerlo, ¿verdad? O que se apresure a hacerlo o que tiene cierta fecha límite para hacerlo. Entonces no hay un registro de supervisión establecido, pero que no se entienda o malinterprete esta supervisión como una supervisión que va a venir a hacer el supervisor educativo, sino una supervisión, digamos, interna que se hace en el centro educativo del director
al proceso educativo o estudiantes. Luego tenemos la ficha de observación de una clase. A diferencia de la anterior, que era la ficha de supervisión, que se enfoca a lo administrativo, la ficha de observación de una clase se enfoca más a lo pedagógico. O sea, en uno le revisé yo si tenía al día sus registros, si tenía al día su asistencia, si tiene o no una planificación. Ahora, cuando ya voy a ir a observar una clase, ya me voy a enfocar más a lo pedagógico, a la metodología que utiliza. Verificar la acción para evidenciar que está enfocado en el modelo institucional. A veces se plantea un modelo institucional, por ejemplo, un aprendizaje basado en proyectos. Pues todos deben enfocarse a un proyecto. Pues debo verificar con los docentes. Entonces voy a la clase y verifico cómo está el docente sustentando al proyecto o ayudando a que desde su curso, desde su clase, ayudando a que el proyecto se realice. Entonces ese sería el modelo o enfoque institucional. No solo ese, ¿verdad? Puede ser cualquier otro. Y también evidenciar que el docente esté enfocado en su planificación. En el registro de supervisión vi si tiene o no planificación, pero en el registro pedagógico o ficha de observación de la clase voy a verificar que el docente esté siguiendo con su planificación. Supóngase usted ya lleva 2 meses y me doy cuenta que en su planificación apenas va en el primer tema, o sea, prácticamente el docente no está llegando a hacer nada en la clase. Perdón, tal vez suena un poco duro, pero habría que ver tal vez qué se ha hecho, qué no ha hecho, por qué ha avanzado, por qué no, pero de buenas a primeras da a entender que no está haciendo nada. Colabora en mejorar atención a estudiantes. El hecho de que el director o algún administrativo esté verificando las clases va a hacer que el docente se preocupe más por atender mejor a los estudiantes. También revela el uso de registros específicamente pedagógicos. Entonces, que el docente lleve, por ejemplo, un diario, que el docente lleve anotaciones acerca de algunos estudiantes que tengan que mejorar, qué estudiantes debe darse alguna adecuación curricular, etc. Eso en el enfoque pedagógico. Y por último, tenemos la ficha de desempeño docente, ficha de observación de desempeño docente, que prácticamente conjuga, digamos, la ficha de supervisión y la de observación, pero la de supervisión y la de observación de una clase prácticamente se aplican cada vez que usted va a ir a visitar. Entonces, hoy voy a ir a ver su clase, o si alguien estuviera viendo mi clase ahorita, de una vez chequeando qué sí está haciendo, qué no está haciendo, etc. En cambio, la ficha de observación de desempeño docente se va a referir a una temporalidad. En el caso del Ministerio de Educación, a un año o un ciclo escolar. Evalúa el desempeño docente durante un ciclo escolar. Contiene información personal del docente y criterios para ponderar. Hay una ficha de observación de desempeño docente que se dejó de utilizar hace algunos años. Entonces, algunos directores siguen usándola, pero no se queda solo a nivel institucional. Tiene una lista como de 40, 50 criterios en el que el docente o el director va marcando ahí. Tiene entre 1 o 2 puntos, dependiendo de su comportamiento durante todo el año, si ayudó en las actividades, si mantuvo su planificación al día, si mantuvo registro de actividades, etc. Trae un montón de situaciones. Lamentablemente, solo se ha enfocado a una medición meramente sin tener ninguna consecuencia. Eso es lo lamentable en Guatemala y en la mayoría de países latinoamericanos, que el desempeño docente no se vea. Hace algunos años, algunas instituciones han intentado que haya una evaluación del desempeño docente que esté sujeta o que esté ligada a la contratación del personal docente para el siguiente ciclo escolar. Incluso mantener su contrato 011 o contrato permanente a aquellos que lo tienen. Pero vienen los sindicatos y pues dicen eso no está bien. Eso es limitar o coartar o coaccionar al docente.
Desde mi punto de vista, una observación de desempeño docente debería o es necesaria para verificar que los docentes estén actuando de manera correcta y que estén dando el 100% de su esfuerzo en el trabajo. Pero lamentablemente no tiene incidencia. Ahora bien, la que sí, digamos, vale en cierta manera es la hoja de servicio, que es la evaluación de desempeño que sí se considera pues ayuda al escalafón. Lamentablemente esa hoja de servicio pues no tiene demasiados criterios o criterios muy específicos para decir o analizar a cada docente, sino habla muy general. Pero no voy a hablar mucho de esta hoja de servicio porque es uno de los temas que tenemos al final del curso. Entonces, solo hacer ver que hay una hoja de servicio, pero no tiene también incidencia o injerencia en decir, bueno, vamos a sancionar al docente si no llegó a tanto punteo. Lo que sí es lo que veían ustedes en la ley de servicio civil, que el docente debe llegar a 60 puntos, ¿verdad? Para que le cuente ese año para su escalafón. Cada escalafón debe estar 4 años. Entonces, en la clase entra, va a estar 4 años, pasados los 4 años, entonces ya va a clase B. Y dijimos, el beneficio es que recibe un 25% más de su salario. Esto para docentes que ya están en el renglón 011 o renglón permanente. No así para el renglón 021 o personal supernumerario, que ellos siguen manteniendo su salario, ¿verdad? Aunque ya estén en clase F, pues siguen ganando lo mismo. Pero si hubiera alguna convocatoria y entra como presupuestado, entonces de entradita en su primer año de presupuestado estaría ganando con base en el escalafón o en la letra que va del escalafón. Entonces, registros y controles van conjugados, ¿verdad? Van juntos. Sin embargo, pues al inicio intentamos hacer una separación para entender un poco a qué se refiere cada uno. Pero ya en la práctica, reitero, es conjugado. ¿Dudas? Si no hay, vamos a pasar a la autoevaluación. En el Emilio Rosales Ponce me daba cuenta que los docentes solo ponían su huella en un aparato y no firmaban, sino, no sé si realmente no firmaban, pero esa era la impresión, ya que solo colocaban su huella en láser y continuaban su camino. ¿Es válido ese sistema o software de asistencia? ¿Cómo podrían las anotaciones u observaciones? Perdón, no había puesto la cámara. Alan, sí es válido. De hecho, la Contraloría General de Cuentas de la Nación está pidiendo que en todos los establecimientos se aplique este registro de asistencia, que es biométrico, así se le conoce, a través de huella, o a través de retina, o a través de cualquier otro medio, pero que sí sea biométrico. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones hay centros educativos en los que solo, de repente no llegué hoy y solo hice convenio con el director y mañana que voy a llegar voy a firmar mi asistencia de ayer. Entonces es un poquito, ¿cómo sería ahí? Engañoso. El libro de asistencia es un poquito engañoso. Mientras que un registro biométrico, pues ahí usted no le puede mentir al reloj. En este caso es un reloj biométrico, ¿verdad? Entonces no le puede mentir al reloj. Es entonces el mejor registro ante la Contraloría. Porque les digo, incluso si llega tarde, porque también hay docentes que llegan un minuto tarde, pero como es un minuto, y es que es un minuto, entonces firman puntualmente, digamos 13 horas. Es como que no pasa nada. En cambio, con el reloj biométrico sí,
y la idea es que haya un registro más exacto. Ahora, en cuanto a las observaciones, en ese caso sí no se pueden dar ahí, pero en el momento que la autoridad educativa pida el registro de asistencia biométrico, que de hecho en algunos casos los piden mensualmente o quincenal o semanalmente, que se envíen a supervisión educativa, entonces debe llevar extra las aclaraciones y copias de por qué llegó tarde el docente, es decir, las observaciones, solo que en hojas extras, digámoslo así. Juan dice, sí, exacto, lo que le comentaba ya con el registro biométrico sería la mejor forma porque es más exacto, ¿verdad? Entonces es menos engañoso, hay menos posibilidad de engaño. No estoy diciendo que no hay posibilidad de engaño, solo digo que es menos posible que haya engaño. Entonces sería lo mejor, lo ideal. Lamentablemente no se cuenta con el recurso. Bueno, si más preguntas, continuamos con los avances. Me va a tomar un poquito de tiempo porque en las clases anteriores, al inicio de la clase, he hablado acerca del cumplimiento o incumplimiento de las tareas. Les hacía ver que el diario debe ser una entrega semanal. Es decir, el link se subió, sí, pero usted debe entregar semanalmente cada clase. Por ejemplo, yo ayer a las 9 de la noche estaba revisando por última vez, porque estoy revisando casi a diario, pero casi por última vez ayer a las 9 de la noche y había gente que todavía no había subido su diario. Entonces, yo les di tiempo y les dije sábado 7 de la mañana a más tardar, por aquellos que les cuesta, que no tienen tiempo, etc. Pero lo ideal es que lo hagan nomás terminando la clase o al finalizar a las 5 de la tarde que finalicen. ¿Por qué? O sea, es mi recomendación. Lo que sí es que se debe llenar con los criterios o preguntas seleccionadas y en cuanto al diario, pues algunos no han entregado. En cuanto a las preguntas de autoevaluación, dijimos deben ser respondidas todas, etc. Muy bien. Voy a presentarles en este momento cómo llevo mi registro. Ahí está mi registro, solo para que veamos que sí hay un registro. Tal vez piensan que no y por eso van haciendo o no entregando tareas. Tenemos ahí, por ejemplo, la primera pestaña, el registro de asistencia. Yo voy marcando ahí su asistencia, les nuevamente rectifico, la asistencia de los que no están presentes aquí, la van a registrar cuando vean el video. Entonces sí van a tener asistencia. Muy bien, continuamos también. Entonces, el diario. Llevo aquí mi registro. Pues les digo, este es el último registro de ayer a las 9 de la noche. Hoy igual voy a terminar de ver quiénes subieron entre madrugada y mañana el diario para terminar de revisar. Y en el lado al final del cuadro, si ustedes pueden ver, tengo mi resumen de los enlaces para poder entrar ahí y revisar que ustedes están haciendo las entregas. Entonces, sí es necesario que sea la entrega semanal. Continuamos con la actividad entonces. ¿Qué actividad vamos a hacer? Bueno, ya la había mencionado un poquito. Que es elaborar un registro de los que se expusieron en clase. Entonces, si se dan cuenta, les puse un nombre raro porque quería cambiar, no quería poner números ni letras, entonces, y colores se iban a recordar mucho del COVID, entonces, algo diferente. Grupo amatista va a ser una ficha de registro de alumnos. Grupo topacio de registro de docentes, ópalo, asistencia de personal. El grupo perla va a trabajar ficha de evaluación de alumnos y así nos vamos repitiendo nuevamente hasta JADE, observación de una clase, creo que esos son. Y de ahí regresamos. Entonces les decía, una es la actividad que tenemos de redacción de registros y controles. Y otra es la hoja de trabajo número 3.
Gracias, Elmer, no había visto su mensaje. Dice, puede agregarse en el grupo si ella quiere. Sí, si ella quiere, pues ahí pueden informarle o preguntarle. Les digo, ella no está en este momento en la sesión. Sí me mandó un mensajito de por qué no pudo estar. Vamos entonces, una es la actividad del compendio. Le llamé compendio porque vamos a hacer un montón de redacciones o diseños y pues los vamos a guardar, pero al final no van a entregar nada, ¿verdad? La entrega es en cada sesión conforme vayamos avanzando. Y la hoja de trabajo que les explicaba o les explico, tienen que también, esta sí ya es individual, la hoja de trabajo es individual, vale 2 puntos. Van a tener que hacer una matriz de clasificación de los registros y controles que fueron tratados el día de hoy. Este que está mostrándose es un ejemplo de una matriz de clasificación. Es el ejemplo más clásico que van a encontrar por internet. De hecho, en el libro de Julio Pimienta, El constructivismo, también aparece este mismo ejemplo. De un lado tenemos diferentes tipos de aves y los clasifican entre los que vuelan y no vuelan. Por eso se llama matriz de clasificación. Ahora bien, ustedes que van a clasificar, pues van a clasificar no aves, sino los registros y controles. De los 7 que fueron tratados hoy, los listan así en vez de las aves. Y luego aquí ya propondrían ustedes otras categorías. Ustedes ahora ya pueden ver, todas son del centro educativo, ¿verdad? Ahora, pero si fueran otras, pues yo propondría cuáles se usan en el centro educativo y cuáles no se usan dentro del centro educativo, por ejemplo. Obviamente eso no aplica, pero yo solo estoy dando un ejemplo para que vean que no es que van a poner vuela o no vuela ustedes, ¿verdad? Van a poner otras cosas conforme vayan analizando ustedes. Pueden colocar más columnas. Esta última columna de conclusión no la vamos a usar, sino vamos a escribir solo una conclusión debajo de la tabla, ¿verdad? Esa sería la hoja de trabajo 3 con un valor de 2 puntos y esa sí es individual. El otro lado es parcial. Parcial, y podemos aprovechar el resto del tiempo con aquellos que tenemos así de dudas del avance de las actividades. Entonces, parcial no va a tardar más de media hora y ya de ahí los que quieran conectarse para ir viendo lo de las actividades, no va a ser una clase después, vamos a explicar. ¿Qué temas va a tratar el parcial? Pues apenas llevamos 4 sesiones, entonces las 4 sesiones. Conceptos y definiciones de registros y controles, la jerarquización de las leyes educativas o que se relacionan con educación. Y hoy vimos registros y controles dentro de un centro educativo. Son 3 temas, porque las leyes las vimos en 2 sábados. Es 3 temas para estudiar para el parcial. Bueno, ya que es parcial, vamos a dejar también la entrega incluso hasta después del parcial, si alguien se entrega, porque la idea es que estudie para su parcial. Y si ya después quieren hacer la actividad después del parcial, pueden hacerlo. Vamos a dejar abierto también el espacio por esta ocasión que es parcial, ¿verdad? Ahora, cuando es clase, sí preferiría que estén en clase conmigo. Quienes todavía están, que todo les salga bien, que tengan éxitos en sus otras clases.